Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ya. ¿Me pueden confirmar si logran escucharme, por favor? Sí, Oxi. Sí, Auxi se escucha. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces. Voy a grabar por si acaso. Para los que no han podido asistir. Está. Ya. Ya. Bien. La anterior clase hemos visto un poco de lo que es matriz de transición. Vamos a continuar hoy con más problemas y luego vamos a ver la matriz de transformación. Y el día de mañana y el día miércoles vamos a ver lo que es diagonalización. Entonces, veremos algunos problemas, ¿ya? De matriz de transición. Por ejemplo, este dice lo siguiente. Sea la transformación T de los polinomios de grado 2 a otro espacio vectorial que también es de polinomios de grado 2. ¿Ya? Una transformación lineal. Una transformación lineal, eso me dice. De donde se conoce que la matriz de transformación se conoce, un momento, se conoce que la matriz de transformación, por un momento, sí, está mal esto, creo. Ya, no me está dando este dato, ya. Se conoce que la matriz de transición, dice, ¿no? Ya, ya, que la matriz de, sí, está bien, de transformación respecto a la base B. Y la base B está dada por estos tres polinomios. 1 más 2x menos x al cuadrado. 3 menos x más x al cuadrado. 3 menos x más x al cuadrado. Y 2 más 3x más 2x al cuadrado. Esa es la base B. Esta es la matriz que me están dando de datos, ¿no? La matriz de transformación respecto a la base B. Esta matriz es 2, 1, 4. Menos 1, 2, menos 1. Y 1, menos 3, 0. Ya, es esta, ¿no? La matriz. Además, se conoce que la matriz de transición de la base C a la base B es la siguiente matriz. Y me dan una matriz de 3 por 3 con elementos 3, 2, 2, 4, menos 1, menos 1, menos 1, 3, 3 por K menos 5. Esa es la matriz de transición, ¿verdad? Y me piden calcular lo siguiente, hallar el valor de K para que hallar el valor de K y la matriz de transformación, ¿no? Transformación respecto a la base C. Respecto a la base C. Sí, el determinante
de la matriz P. Enseguida les explico qué matriz es esa. Perdón, de la matriz P que va de B a C. Es igual a menos 1 sobre 11. Inciso B. La base C. Bueno, me piden calcular, ¿no? O hallar la base C. Hallar la base C. La base C. Y la fórmula de transformación lineal. Y la fórmula de transformación lineal. Ya, este problema es completo. Pero antes, aquí hay que conocer un concepto que es la matriz de transformación. Perdón, la matriz de... Sí, transformación sería, ¿no? Ya, eso voy a explicar previamente, ¿no? La anterior clase he explicado la matriz de transición. Entonces, veamos un rato lo que es la matriz de transformación, ¿ya? Porque si no conocemos eso, no vamos a poder entender bien ese problema. Ya, entonces, eso les explico aquí. A ver. Ya, en esa parte. Ya. Ya, lo que hemos visto la anterior clase era matriz de transición. Ahora vamos a ver lo que es representación matricial. Aquí anotaré entonces eso. Esta parte. Representación matricial. Representación matricial. De transformaciones lineales se llama. Ya. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primeramente tenemos que tener una transformación T. ¿Ya? Bueno, que parte de un espacio vectorial U y va a un espacio vectorial B. Esa es la transformación. Y las bases son las siguientes. ¿Ya? Vamos a tener una base B que va a estar dada por U1, U2, U3 hasta el enésimo vector. Pero esta base B pertenece al primer espacio vectorial, a U. También tenemos la base C. ¿Ya? La base C está dada por B1, B2, B3 hasta B sub n, obviamente. Y esta base debe pertenecer al espacio vectorial de llegada. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esas dos bases. ¿Cuál es la diferencia de... A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia con la matriz de transición para la transformación? A ver, ¿quién responde? ¿Cuál es la principal diferencia en la transformación? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la representación matricial y la matriz de transición que hemos visto en la anterior clase? La principal diferencia es que en la matriz de transición, si ven los apuntes, van a ver que tienen que tener mismos espacios vectoriales, tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy partiendo de U, voy a llegar a el mismo espacio vectorial, U. Pero en la representación matricial, pueden ver que no siempre se va a cumplir eso, ¿no? Pueden ser de mismos espacios vectoriales, como también pueden ser de distintos, ¿no? En este caso, para generalizar, estamos diciendo que son de distintos espacios vectoriales, ¿ya? Tenemos eso, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, ¿cómo calculamos ahora la representación matricial? Es bien sencillo. ¿Recuerdan que en la matriz de transición no se usaba la fórmula de transformación, ¿no es cierto? Solamente teníamos que realizar combinaciones lineales. Pero en la representación matricial necesitamos la fórmula de transformación. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Se requiere la fórmula de transformación lineal. Si no conocemos la fórmula, no vamos a poder encontrar la representación matricial. Entonces, ¿qué se hace? Bien, se debe transformar cada uno de los elementos del conjunto de partida, es decir, de la base B. Entonces, transformando tendríamos transformación de U1 primero, ¿no? Del primer vector. Una vez que transformemos, vamos a realizar una combinación lineal con la siguiente base, con la base de llegada, es decir, con C. Entonces, tendríamos alfa 1 por B sub 1, más alfa 2 por B sub 2, más alfa 3 por B sub 3 y hasta llegar al último vector, alfa sub n por B sub n. Hacemos lo mismo con cada uno de los elementos. Ahora transformamos U2, entonces transformamos el vector 2. Nuevamente, combinación lineal, beta sub 1 con la misma base C, por B sub 1, más beta sub 2 por la base 2,
más la base 3 por el vector 3 y llegamos hasta el último vector de la base C. Beta sub n por el vector n, ¿verdad? Y vamos a hacer eso con cada uno de los elementos, es decir, con U1, U2, U3 hasta UN. Entonces ahora vamos a anotar puntos y decimos que transformamos el último vector, U sub n. U sub n. Transformamos ese y realizamos la combinación lineal, que sea gamma, gamma sub 1, y con la misma base C, la combinación lineal, por B sub 1, más gamma 2 por B sub 2, más gamma sub 3 por B sub 3, más, y llegamos hasta gamma sub n por B sub n. Hay que hacer eso nada más. Vean, es sencillo, ¿no? Es como la matriz de transición, pero ¿cuál es la diferencia? Que debemos transformar cada uno de estos vectores, ¿ya? Hemos transformado cada uno de ellos, y cada uno de ellos también tiene una combinación lineal respecto a la base C. Es eso nada más. ¿Qué se hace ahora? Tenemos que generar un sistema, ¿ya? El sistema va a ser generado por los escalares, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2 hasta beta n y gamma, ¿no? Para cada uno de ellos vamos a generar un sistema. Una vez que tengamos el sistema, obviamente vamos a resolverlo y vean, la matriz de transición, perdón, de la representación matricial va a ser la siguiente. Se anota o se denota como mat y una t en este caso, ¿no? Porque estamos transformando. La matriz de transición se denotaba con una i, porque no se transforma, ¿verdad? Entonces, decimos la matriz de transformación de la base B a la base C. ¿Por qué de la base B a la base C? Porque estoy transformando los elementos de B y estoy haciendo la combinación lineal con C. Ahora, puede existir, ¿no? La matriz de o la representación matricial de la base C a la base B, pero obviamente debo partir en C en ese caso. ¿Qué se hace ahora? Simplemente debemos anotar los elementos de los escalares, pero escritos en forma de columna, es decir, de la siguiente manera. Alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n. Beta sub 1, beta sub 2, hasta beta sub n. Y listo, ¿no? Vamos a llegar de esa forma a gamma sub 1, gamma sub 2, hasta gamma sub n. Sería así, ¿no? Listo. Esa sería entonces la representación matricial. Sencillo, ¿no? Simplemente transformamos la primera base, hacemos una combinación lineal respecto a la segunda base y resolvemos el sistema para alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 hasta beta n, gamma 1 hasta gamma n. Es eso nada más. Esa es la representación matricial, ¿sí? Algunas consideraciones que podemos tomar. Por ejemplo, la dimensión va a ser de esta forma, ¿ya? De esta matriz. Es M por N, donde M, aquí vamos a anotar, M es la dimensión del espacio vectorial de llegada, ¿ya? Y N es la dimensión del espacio vectorial de partida, de U. Nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Bien, es eso nada más, ¿ya? Respecto a la representación matricial. También se lo denomina matriz de transformación, por si acaso, ¿sí? Respecto a una base. Ahora, en el otro sentido también se puede hacer, ¿no es cierto? La representación matricial de C respecto a B. Pero en este caso ya tendríamos que invertir, ¿no es cierto? Las bases. Es decir, tenemos que partir de C y llegar a B. Ahora, hay un caso más aquí ya que tienen que conocer esto. Vean, este caso, recuerden por favor, este caso es cuando los espacios vectoriales son distintos, ¿sí? Pero ahora hay otro caso, vean, aquí yo lo voy a anotar para que no se olviden esa parte. Hay otro caso, hay dos casos nada más, ¿ya? Hay el caso cuando los espacios vectoriales son iguales. ¿Qué se hace en ese caso? Vean, es mucho más sencillo. Si tengo una transformación de U a U, vean, en este caso los espacios vectoriales son iguales, ¿sí? El espacio vectorial es U nada más ahí, ¿no? Entonces, ya marcamos, ¿no? Para este caso. En este caso, un momento, lo que se debe hacer es lo siguiente. Para transformaciones donde el espacio vectorial de partida y de llegada son iguales, no se requiere fórmula de transformación, ¿ya? Eso es muy importante, ¿sí? No se requiere fórmula de transformación. Ahora, no, estoy equivocado, ¿sí? Estoy equivocado. Siempre vamos a usar una forma de transformación, ¿ya? Entonces aquí, también se requiere, ¿no? ¿Sí?
también si se quiere. Me estoy confundiendo con la matriz de transición. También, si se quiere, fórmula, ¿no? Si se quiere, fórmula de transformación. Fórmula de transformación lineal, ¿ya? Listo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando tenemos un espacio vectorial, bueno, una transformación de este tipo, solo requerimos una sola base, no como en el anterior caso. En el anterior caso, requerimos una base que pertenece al primer conjunto y otra base que pertenece al siguiente conjunto, ¿verdad? Entonces, requerimos dos bases, pero en este caso, solo se requiere una base, ¿ya? Solo requerimos una base. Entonces, vean, necesitamos una base B. Aquí voy a anotar la base B. Y esta base B, aquí vamos a anotar, es la siguiente. Es U1, U2 hasta UN, ¿verdad? Es eso. Ya, pero que pertenece a el conjunto o el espacio vectorial U. ¿Qué se hace ahora? El mismo procedimiento. Vean, voy a transformar el primer elemento, la transformación de U1, pero la combinación lineal, ¿con qué base voy a realizar? Con la misma base. Entonces tenemos que notar alfa 1 por U sub 1, más alfa sub 2 por U sub 2, más alfa sub 3 por U sub 3, y de esa forma hasta alfa sub n por U sub n. Lo mismo para el siguiente vector, transformación de U sub 2. Entonces tenemos beta sub 1 por U sub 1, más beta sub 2 por U sub 2, y llegamos hasta beta sub n por U sub n. Y aplicamos lo mismo hasta llegar al vector U sub n, transformación de U sub n. Entonces aquí tenemos gamma sub 1 por U sub 1, más gamma sub 2 por U sub 2, y llegamos hasta gamma sub n por U sub n. Listo, como pueden ver es eso. Ahora, ¿qué se hace? Hay que resolver el sistema, ¿no es cierto? Y vamos a generar la matriz de transición de la base B, perdón, la matriz de transformación o representación matricial de la base B a la misma base B, así se nota, ¿ya? Y anotamos una T ahí. Por tanto, las columnas van a ser los escalares calculados, ¿no? Alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n. Beta sub 1, beta sub 2, hasta beta sub n. Y de esa forma, ¿no? Hasta gamma sub 1, gamma sub 2, hasta gamma sub n. De esa forma nada más. Listo, como pueden ver, hay dos casos, ¿ya? El primero es cuando son distintos, ¿no? Y cuando son distintos los espacios vectoriales, requerimos dos bases. Pero cuando son iguales, se requiere solamente una base. Pero lo que es indispensable en ambos casos es la fórmula de transformación. Si no tenemos la fórmula de transformación, no vamos a poder calcular esta matriz. Bien, es eso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto antes de empezar con el problema? Ya. Entonces, vamos a continuar con el problema. Ya, entonces nos enfocamos ahora en el problema. Vamos a volver a leer. Ya. Ya, entonces dice lo siguiente. Sea la transformación de los polinomios de grado 2 a otros polinomios de grado 2. Una transformación lineal, de donde se conoce que la matriz de transformación respecto a la base B. Cuando me dice matriz de transformación, ya les había indicado, me está hablando de representación matricial, ¿sí? Es decir, este dato que me va a dar, bueno, el dato que me va a dar es una representación matricial. Vean. Se conoce que la matriz de transformación respecto a la base B, vean, de esta base B es esta matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué me puede responder? ¿En qué caso estamos? ¿En qué caso estamos? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Según estos datos. Me están dando solo una base. Caso 2. Caso 2, ¿no es cierto? Porque me están dando una sola base. Caso 2. Exacto. Si me dan una sola base, eso significa que estoy en el caso 2, ¿no es cierto? Que mi transformación es de
bueno, es de mismos espacios vectoriales. Y también me dice eso, vean, aquí me dice que la transformación es de mismos espacios vectoriales. Polinomios de grado 2, polinomios de grado 2. Entonces, es lógico que me dé una sola base, ¿ya? Entonces, esta sería la matriz de transformación o representación matricial de la base B respecto a la misma base B, porque me da una sola base, ¿ya? Además, se conoce que la matriz de transición de la base C a la base B es esta matriz. Bueno, eso ya hemos visto, ¿no? La matriz de transición. Entonces, me dan dos datos importantes. Una matriz de transformación respecto a la base B y una matriz de transición de la base C a la base B. Tengo dos datos. Inciso A, hallar el valor de K y la matriz de transformación respecto a la base C. Sí, el determinante. Ahora les explico esto, ¿no? Esta P, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Para aclarar. Vean. P, si ven una notación de P, significa matriz de transición, es decir, la matriz que hemos estudiado en la anterior clase. Entonces, aquí vamos a denotar P de B a C no es nada más que la matriz de transición de la base B a la base C. Y la matriz de transición se denota con una I. Es eso nada más, ¿ya? Cuando vean P, es notación nada más esto, ¿sí? Y me dicen que ese determinante es menos 1 sobre S. Hallar la base C y la fórmula de transformación lineal. Bien, vamos a empezar, pero antes vamos a extraer los datos y vamos a ordenar los datos. Primeramente me dan una base B, ¿ya? Eso lo voy a dejar. ¿Pero qué me dan? La matriz de transformación respecto a esta base B me están dando, y es este. Entonces, ¿cómo vamos a denotar? Decimos, la matriz de transformación de la base B a la base B, aquí vamos a anotar, con T, porque es una matriz de transformación. Es la matriz que me han dado, entonces anotamos los elementos de esa matriz. 3, 2, 2. Aquí estamos en la primera fila. Ah, no, esta no es. No, es esta. 2, 1, 4. 2, 1, 4. 2, 1, 4. También tenemos a menos 1, 2, menos 1. Menos 1, 2, menos 1. Y en la tercera fila tenemos a 1, menos 3, 0. 1, menos 3, 0. Vean, ese es el dato que me han dado inicialmente, ¿sí? ¿Qué más? Me dice, además se conoce que la matriz de transición de la base C a la base B es esta matriz. Entonces, anotamos matriz de transición de la base C a la base B. Observen, para la transición se usa una I. Ya, entonces esta matriz es igual a esto, ¿no? A esta matriz. 3, 2, 2. 3, 2, 2. También tenemos a 4 menos 1 menos 1. 4 menos 1 menos 1. Y menos 1, 3. Menos 1, 3. 3K menos 5. Listo, es eso, ¿ya? Esos son los datos, ¿sí? Como pueden ver. Sencillo, ¿no? De poder identificar, ¿no? Si conocemos bien los conceptos. Ya, me piden calcular el valor de K y la matriz de transformación respecto a la base C. Si el determinante de la matriz de transición es menos 1 sobre 11. Primero calcularemos el valor de K, ¿ya? Entonces aquí, insisto, a ver qué podemos hacer en este caso. Me piden el valor de K, pero ¿qué dato me están dando? Vean, me están dando este dato, que el determinante de la matriz de transición de B a C es menos 1 sobre 11. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. El determinante de la matriz de transición de la base B a la base C es igual a menos 1 sobre 11. Muy bien, entonces vean, con este dato voy a calcular, pero ¿qué datos tengo que involucren a esta ecuación? Vean, aquí tengo una matriz de transición de la base C, de la base B a la base C, pero aquí vean, en el dato que me han dado del enunciado, me han dado también una matriz de transición de la base C a la base B. Entonces, está sencillo el problema. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vean, puedo calcular esta matriz, ¿verdad? Puedo calcular esta matriz y al calcular el determinante y hallo el valor de K. Pero tengo esta matriz, vean, la matriz de transición de la base B a la base C. No tengo, ¿no es cierto? Lo que sí tengo es la matriz de transición de la base C a la base B. Ahora les pregunto, a partir de esta matriz, a partir de esta matriz de transición de la base C a la base B, ¿puedo calcular la matriz de transición de la base B a la base C? ¿Se puede o no se puede hacer eso? Se puede, auxiliar. Se puede, ¿no? Porque ambas son invertibles mutuas, así se denomina, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente. Vean, yo puedo, la matriz de transición de la base B a la base C es igual a la matriz inversa de la matriz de transición de la base C a la base B, ¿ya?
Esa es la propiedad que conocemos, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto en la anterior clase. Entonces, si invierto esto, esta matriz, calcularía esta otra matriz. Bien, puedo hacer eso, ¿no? Pero vean, lo que tengo que hacer ahora es invertir esta matriz, ¿sí? ¿Va a ser sencillo? No va a ser muy sencillo. ¿Por qué? En primer lugar, hay una variable, hay una letra, y saben que calcular matrices inversas con letras es siempre complicado, ¿no? Es largo a veces. Entonces, se puede hacer eso, ¿no? De que se puede, pero va a ser largo, ¿sí? O sea, voy a invertir esto y luego reemplazo aquí, y tengo que hallar el determinante todavía, y va a ser largo. Hay otra forma, esa sería la forma larga. Hay una forma mucho más sencilla. Vea lo que voy a hacer. En esta ecuación, voy a denominar a esta alfa. Aquí no tenemos muy largo, ¿no? Muy largo por este camino, ¿no? Entonces, vean, en alfa, vean lo que voy a hacer. En alfa voy a elevar todo a la menos 1, ¿sí? Voy a elevar todo a la menos 1, ¿ya? A esta expresión, porque sabemos que esto es un determinante, ¿no? Un determinante no es nada más que es un número, ¿sí? Entonces, vean, voy a anotar matriz de transición de la base B a la base C elevado a la menos 1. Esto es igual a ¿qué? Menos 1 a la menos 1 sobre 11 sería menos 11. ¿Ya? Además, ¿qué puedo hacer? Vean, nosotros vamos a aplicar esta propiedad que es muy importante. Nosotros sabemos que un exponente cualquiera, sea negativo o positivo, de un determinante, se puede introducir en la matriz. ¿Sí? Se puede hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a tener en esa parte? Vamos a tener el determinante de la matriz de transición de la base B a la base C, a la menos 1, ¿sí? Y esto es igual a menos 11. Pero ahora observen, esto, ¿a qué es igual? La matriz de transición de la base C, perdón, de la base B a la base C a la menos 1. Aquí está eso. La matriz, no, perdón, está aquí, ¿no es cierto? La matriz de transición de la base B a la base C. A ver un momento. Sí, está bien, ¿no? Si hago eso, observen. ¿Qué pasa si invierto esto? Si invierto esto, genero esta matriz, la matriz de transición de la base C a la base B. Puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tendría simplemente la otra matriz. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos el determinante de la matriz de transición de la base C a la base B. Por la propiedad, ¿no es cierto? Porque se invierten las bases. Igual a menos 11. Entonces ya es mucho más sencillo el problema, observen. Simplemente debo calcular el determinante de esta matriz y esa matriz ya la tengo aquí. Ya no tengo que invertir nada, como pueden ver, ¿no? Eso me ha ayudado esta propiedad, ¿no? Del determinante que lo he elevado a la menos 1. Entonces, calculemos el determinante de esa expresión. Entonces, aquí voy a anotar, continuando, ¿no? Entonces, aquí tenemos el determinante de 3, 2, 2. 3, 2, 2. También tenemos a 4 menos 1 menos 1. 4 menos 1 menos 1. Tenemos a menos 1, 3, 3K menos 5. Menos 1, 3, 3K menos 5. Ya. Y todo eso es igual a menos 11. Menos 11, ¿ven? 3, está bien, ¿no? Listo. Vean que es más sencillo, ¿no? Solamente tenemos que invertir ahora. Vamos a calcular el determinante. A ver qué podemos hacer en este caso. Usemos como pivote este menos 1. Entonces, 4 veces la fila 3 más la fila 2. 3 veces la fila 3 más la fila 1. Entonces, con eso ya vamos a poder anular una fila. Ya, vamos a tener a 0, 3 por 3, 9, más 2 son 11. Aquí tengo 9K. Menos 15 más 2 serían menos 13. 0, 12, no. Sí, 0 sería, ¿no? 12 menos 1 es menos 11. A ver, sí, está bien, ¿no? Ya, aquí vamos a tener 12K menos 20 menos 1, menos 21. Tenemos a la siguiente fila, menos 1, 3, 3K menos 5. Igual a menos 11. Finalmente voy a aplicar algo más, vean. Voy a sumar la fila, ya, lo haré directo, ¿no? Vean,
cofactores en la primera columna. Entonces anulamos esta columna y esta fila. Y me va a quedar solamente eso. Más, menos, más. Entonces sería menos 1, sería, ¿no? Entonces aquí menos 1 y me va a quedar 11, 9K menos 13, menos 11, 12K menos 21, igual a menos 11. Puedo factorizar 11 de la matriz de la primera columna. Entonces tengo menos 11 por 1 menos 1, 9K menos 13, 12K menos 21, igual a menos 11. Pero vean, menos 11 con menos 11 se van a anular. Y lo único que me quedaría sería este determinante. Entonces, resolver ese determinante. Tengo 12K menos 21. Menos 1 por todo esto ahora. Menos 9K más 13. Y eso es igual a 1, porque se ha anulado, ¿no? Menos 11 con menos 11. Realizamos operaciones. A ver, 12 más 9. Eso es 21. 21K. ¿Ya? Menos 21 menos 13. ¿Qué sería igual a eso? Menos 44. No, 34 sería, ¿no? Sí, menos 34. Igual a 1. Entonces, tenemos 21K igual a 35. A ver, simplificando, ¿qué es igual a eso? Me va a generar fracción, ¿no? No, está mal, no me tiene que salir una fracción. Estamos cometiendo un error, ¿ya? En el determinante seguramente. A ver, voy a revisar. Tenemos a 3, 2, 2, 4, menos 1, 1, menos 1, 3, 3K menos 5. A ver, revisemos. Aquí vamos a tener 0, ¿ya? 12 menos 1. Ah, aquí era positivo, vean. 12 menos 1 es 11 positivo. Entonces, es 11. Y aquí me quedaría 1 positivo. Ahí creo que está el error, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a tener positivo y negativo nada más. Entonces tengo 9K menos 13. ¿Sí? Bueno, realizamos nuevamente las operaciones. 12 menos 9. ¿A qué es igual eso? 3. 3 veces K. Menos 21 más 13. Eso sería 8, ¿no es cierto? Sí, menos 8 sería. Esto es igual a 1. Entonces, 3K es igual a menos, no, más 9. Por tanto, el valor de K es igual a 3. Esa había sido la solución, ¿no? K es igual a 3. Bien, como han podido ver, se ha resuelto de forma sencilla por este camino, ¿no? Aplicando la inversa al determinante. Hubiera sido más largo calcular la inversa de esta matriz y luego recién calcular el determinante para poder reemplazar en la condición. ¿Sí? Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Podemos resolver con bueno, por dos caminos, si se dan cuenta, pero esta es la más sencilla. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos visto? Ya, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente, a ver, me piden la matriz de transformación de su bien. Ya. A ver, ahora vamos a calcular la fórmula de transformación, ¿cierto? ¿Ya? Sí, haremos eso. A ver qué me pide. Sí, ya. Esto se va a poder calcular después, la matriz de transformación respecto a la base C, ¿sí? Pero tenemos que tener la fórmula, vean. Aquí me piden hallar el valor de K, perfecto, calculado. Y me dicen la matriz de transformación respecto a la base C. Esto todavía no puedo calcular. ¿Por qué no puedo calcular todavía? Porque no tengo ni la base C, ni tampoco conozco la fórmula de transformación, porque para poder calcular esas representaciones necesito la fórmula, eso me dice, ¿no? Se requiere la fórmula y necesito dos bases. Entonces no tengo, ¿no? No puedo calcular todavía, eso lo voy a hacer después. Voy a calcular, mientras tanto, la fórmula de transformación y la base C puedo calcular, ¿ya? Ya, empezaremos con la base C. Entonces, inciso B sería, ¿no? Este es el inciso A. Este es el inciso A. Entonces vamos a continuar con el inciso B. Aquí notamos inciso B.
Ya. En el inciso B me piden la base C. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la base C? Tengo de dato esta matriz. Vean. Tengo de dato esta matriz. La matriz de transición de la base C a la base B. ¿Ya? Pero vean, esto yo lo voy a denotar como en función de los escalares, ¿no? Porque ustedes saben que estas columnas provienen de resolver sistemas involucrados a dichos escalares. Es decir, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. ¿Ya? Es eso, ¿no? Pero, ¿de dónde proviene esta matriz? ¿De dónde proviene esta matriz? Aquí vamos a recordar eso, ¿ya? ¿De dónde proviene la matriz de transición de la base C a la base B? Ya, a ver, lo anotaré nomás directo, ¿sí? Para no confundirnos. A ver, esta matriz de transición está dada por 3, 2, 2, 4, menos 1, menos 1, menos 1, 3, 4. Habíamos indicado que esta matriz la vamos a escribir en función de los escalares que hemos calculado, ¿no? O que vamos a calcular alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Perfecto. Entonces, vean, ¿de dónde proviene esta matriz? Ya hemos visto, ¿no? La anterior clase, la teoría de la matriz de transición. Pero es esta, vean. Debo tener una base C, y una base B, porque me dice de la base C a la base B, ¿sí? Pero la base B conozco, me han dado la base B, es esta. Entonces anotaré esa base, ¿no? Ya, aquí lo tengo, para no perder tiempo voy a anotar esa base B. La base B es 1 más 2x menos x al cuadrado. 3 menos x más x al cuadrado, y también me dan un tercer polinomio, que es, ¿dónde está? 2 más 3x más 2x al cuadrado. Esa es la base. B. Ya, pero ahora, vean. A mí me piden calcular la base C, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde proviene esto? Nosotros sabemos que aquí van a haber vectores, ¿no es cierto? Ahorita vamos a analizar cuántos vectores van a haber, ¿ya? Esos vectores, ¿qué se debe hacer? Hay que hacer combinación lineal cada uno de esos vectores con la base B. Cada uno de esos vectores hay que realizar una combinación lineal. Eso me dice la teoría, ¿no? Eso hemos visto en la anterior clase. Y luego calculo los escalares. Y esos escalares que voy a calcular son pues estos, los que me han dado de dato, ¿no? Eso hemos visto en la anterior clase, ¿no? Pero ahora les pregunto, a ver, ¿cuántos vectores deberá tener la base C si me están dando la información de la base B? 3. 3, ¿verdad? Debe tener 3. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho en la matriz de transición? Para realizar una matriz de transición, ambas bases tienen que tener ambas bases tienen que tener la misma cantidad de vectores, ¿sí? Entonces, aquí vamos a notar, C seguramente tiene a un vector U1, a un vector U2 y a un vector U3. Entonces, simple, lo que me piden calcular es U1, U2 y U3, ¿ya? No se confundan eso, ¿no? En la matriz de transición siempre va a suceder eso. Ahora, en la matriz de transformación o representación matricial, o sea, los dos casos que hemos visto, eso cambia, ¿ya? Pueden tener distintas dimensiones, como también pueden tener mismas dimensiones. Pero en la matriz de transición siempre tienen que tener la misma cantidad estos vectores, ¿ya? Ambas bases, ¿no? Eso, por favor, tienen que tomar en cuenta. Por eso también este tipo de matriz, decimos, ¿no? Que son mutuamente invertibles, ¿no es cierto? Las matrices de transición. Por eso se puede calcular inversa. Porque nosotros sabemos que existe la inversa de matrices cuadradas, nada más, ¿no? Y siempre se va a generar matrices cuadradas. Las matrices de transición siempre son matrices cuadradas, ¿no? Porque tenemos la misma cantidad de bases. Ahora está sencillo, me piden la base C. Entonces, ¿cómo he generado este resultado de la matriz de transición? Ya les había explicado. Debo realizar una combinación lineal con la base B. Cada uno de estos vectores, ¿no? Debo realizar una combinación lineal, sin transformar, porque esa es la matriz de transición, ¿no? Entonces, primero, U1. U1 es igual, entonces aquí deberíamos anotar alfa 1 por el primer vector. 1 más 2x menos x al cuadrado. Más alfa 2 sería, ¿no? Por el segundo polinomio. 3 menos x más x al cuadrado. Más alfa 3 por el tercer polinomio.
2 más 3x más 2x al cuadrado. Perfecto. Ahora para el siguiente vector. U2, lo mismo, pero ahora con beta, ¿no es cierto? Beta 1 por 1 más 2x menos x al cuadrado. Más beta sub 3 por 3 menos x más x al cuadrado. Ah, no, sería beta 2, no, enseguida lo arreglo eso. Beta sub 3 por 2 más 3x más 2x al cuadrado. Esto sería en realidad beta sub 2, porque es el segundo escalar. Y para el tercer vector, u sub 3, esto es igual a gamma sub 1 por 1 más 2x menos x al cuadrado. Más, me falta, ¿no? 2x, es nada más. 2x menos x al cuadrado. Más gamma sub 2 por 3 menos x más x al cuadrado. Tengo que desactivar eso, ¿no? Es que lo guarda en cada determinado tiempo. Tiene autoguardado. Voy a desactivar eso. Más gamma 3. 2 más 3x más 2c, que está dado por u1, u2, u3, pero me falta lo mismo para gamas. Pero vean que tengo de dato. Ya tengo esos escalares, porque eso me proporciona la matriz de transición. Sabemos que me va a generar la matriz de transición, entonces simplemente reemplazo. Ya, entonces aquí vamos a reemplazar. Alfa 1 sería 3, alfa 2 sería 4, alfa 3 sería menos 1. Ya, ahora para beta. Beta 1, a ver aquí es igual, es 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3. Y finalmente, la tercera columna, 2 menos 1, 4. 2 menos 1, 4. Y listo, lo único que se debe hacer ahora es simplificar, ¿sí? Vamos a simplificar, ¿ya? 1, pero eso ya lo tengo simplificado aquí. Voy a anotar directo, ¿sí? Para no perder el tiempo. Ya, entonces, 1 les tiene que generar 13 menos x al cuadrado. U2 les tiene que generar 5 más 14x más 3x al cuadrado. Y U3 es igual a 7 más 17x más 5x al cuadrado. Eso van a calcular para verificar, ¿ya? Pero les va a salir eso. Entonces la base C anotamos como respuesta. La base C está compuesta por estos vectores que hemos calculado, ¿no? Esos polinomios. 13 menos x al cuadrado. 5 más 14x más 3x al cuadrado. Y 7 más 17x más 5x al cuadrado. Y listo. Esa sería la base C. Sencillo, ¿no? Vean que es sencillo calcular. Es sencillo calcular si tenemos una base, si tenemos la matriz de transición, ¿verdad? Y tenemos que tener también otra base. Ahí sí podemos calcular una base más, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna pregunta sobre este procedimiento? Ya. Ahora vamos a calcular la fórmula de transformación, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a calcular la fórmula de transformación. Estos problemas son largos, ¿no? Aquí vamos a anotar fórmula de transformación. Cálculo de la fórmula de transformación. Cálculo de la fórmula de transformación. Transformación. Ya, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vean, ¿qué les había indicado? Para poder generar una fórmula de transformación, ¿qué es lo que se requiere? Imágenes, ¿no es cierto? Se requiere imágenes. Ahora les pregunto, ¿cuántas imágenes requiero para esta transformación lineal? Para una transformación lineal de polinomios de grado 2 a polinomios de grado 2. ¿Cuántas imágenes requiero? Ya. Tienen que ver lo siguiente, ¿sí? Tienen que ver la dimensión del espacio vectorial de partida, ¿sí? Entonces, la dimensión de los polinomios de grado 2 es
3, por tanto requiero 3 imágenes. ¿Sí? Eso he explicado, ¿no? En las primeras clases. Entonces requerimos 3 imágenes. Ahora, ¿de dónde conseguimos esas 3 imágenes? Gracias al problema, porque tengo esta matriz, ¿ya? La matriz de transformación o representación matricial. Entonces voy a copiar esta matriz. Esta matriz me va a ayudar a conseguir esas imágenes. Entonces, ¿qué me dice esa matriz o representación matricial? Me dice lo siguiente: la matriz o representación matricial de la base B a la base B es igual. Entonces copiaremos eso inicialmente para poder ayudarnos, ¿no? Entonces aquí anotamos. Tenemos a 2, 1, 4, menos 1, 2 menos 1, 1 menos 3, 0. Tenemos eso, ¿ya? Bien, tenemos eso, ¿no? Ahora, esto yo lo voy a anotar también, ¿ven? Como una matriz, pero con los escalares, ¿no? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Gamma sub 1, gamma sub 2, gamma sub 3. Vean lo siguiente, esta es una matriz de transformación o representación matricial. ¿Cómo se construye eso? Ya hemos visto, ¿ya? Ya hemos visto. Pero estamos en el caso donde estamos hablando de una transformación que tiene el mismo espacio vectorial, es decir, respecto a una sola base. Existe esta matriz de transformación. Entonces estamos en el segundo caso, porque solamente tengo una base y es del mismo espacio vectorial. Entonces, ¿cómo se construye eso? Vean, agarro la base B y transformo cada elemento de base B y hago una combinación lineal con cada uno de ellos. Entonces, de ahí proviene esa matriz, ¿no es cierto? La matriz de transformación, como pueden ver, o representación matricial. Entonces, haremos eso, a ver, vamos a hacer eso en nuestro caso. Voy a copiar aquí también la base B, porque me han dado la base B de datos, ¿no? Me dice que tengo una base B, a ver, ¿dónde está la base B? Es esta. Ya, la base B es 1 más 2x menos x al cuadrado, 3 menos x más x al cuadrado, 2 más 3x más 2x al cuadrado. Entonces, vean, voy a generar, voy a realizar todo el procedimiento que se requiere para calcular esta matriz o esta representación matricial o esta matriz de transformación. Entonces, ¿qué me dice el problema? Primero debo transformar cada uno de estos polinomios. 1 más 2x menos x al cuadrado. Y eso lo igualo a una combinación lineal. Pero la combinación lineal tiene que ser respecto a esta misma base. Entonces, alfa 1 por 1 más 2x menos x al cuadrado más alfa 2 por 3 menos x más x al cuadrado más alfa 3 por 2 más 3x más 2x al cuadrado. Listo, ya está para primero. Ahora transformo en segunda. La transformación de 3 menos x más x al cuadrado. Ahora con beta, ¿no? Beta 1 y hacemos la combinación lineal con la misma base. Entonces beta sub 2 y voy a anotar directo, ¿sí, no? Más beta sub 3 con la misma base, ¿no? Y finalmente este polinomio. La transformación de 2, lo haré bien. Transformación de 2 más 3x más 2x al cuadrado. Pero ahora va a ser con gamma. Gamma sub 1 por el primer polinomio, gamma sub 2 por el segundo polinomio, gamma sub 3 por el tercer polinomio. Pero vean, al querer generar esta matriz de transformación o representación matricial, ya he generado imágenes. Y eso es lo que estaba buscando. Me falta transformación o la representación matricial respecto a la base B. Y tengo ya sus valores. Entonces reemplazamos. Esto sería 2 menos 1, 1. Aquí tenemos 1, 2, menos 3. Y en la última columna tenemos a 4 menos 1, 0. 4 menos 1, 0. ¿Qué se hace ahora? Simplemente hay que operar. Entonces aquí vamos a anotar nuestras tres transformaciones. Aquí lo anotaré. La transformación de 1 más 2x menos x al cuadrado es igual. Ahora hay que simplificar nada más todo esto, ¿no? Pero aquí ya lo tengo simplificado. Entonces, esta transformación es igual a 1 más 8x menos x al cuadrado.
la transformación de 3 menos x más x al cuadrado es igual a, simplificando, obtenemos a 1 menos 9x menos 5x al cuadrado. Y la transformación de 2 más 3x más 2x al cuadrado es igual a, simplificando, 1 más 9x menos 5x cuadrado. Listo, y ya tengo las tres imágenes. Si quiero tres imágenes para calcular la forma de transformación, entonces ya tengo las tres imágenes, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna consulta sobre la matriz de transformación? Ya, no hay dudas, ¿no? Espero que hayan entendido esa parte. Ya, entonces, ahora vamos a calcular la forma de transformación. Ya, un momento, creo que hay un error, a ver. Ya, 2 1 4. Ah, está bien. Sí. Vean, esta es la matriz de representación matricial, ¿verdad? Entonces esto hay que reemplazar en las imágenes, ¿sí? Al transformar, ¿ya? Bien. Ahora les pregunto, con estos tres datos, ¿puedo calcular la fórmula de transformación lineal, sí o no? ¿Se puede o no se puede? Se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para hallar la fórmula de transformación requiero imágenes y aquí tengo las tres imágenes, ¿no? Eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Ya hemos visto varios casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ya saben, ¿no es cierto? Entonces, ustedes calcular, ¿no? Lo pueden hacer, calcular la fórmula de transformación lineal, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero deben realizar una combinación lineal con estos tres, luego aplican la transformación y deben calcular los escalares y simplificar más, ¿no? Entonces, calcular la fórmula de transformación. ¿Qué lo pueden hacer ustedes? ¿Sí? Listo. Eso sería, ¿no? En cuanto al problema, ¿ya? ¿Alguna duda sobre todo el problema? Es largo este problema, ¿no? Es de un intensivo este ejercicio. Me parece que es muy bueno este problema porque tiene todo, ¿no? Matriz de transición, hay que calcular la fórmula, representación matricial, se usa criterio de matriz de transición inversa, ¿no es cierto? Todo eso se aplica ahí. Entonces yo les recomiendo que vuelvan a resolver este problema, ¿sí? Para poder practicar todo. ¿Alguna consulta sobre esto? Ya. Perfecto. No hay dudas, ¿no? A ver, algunos comentarios que podemos hacer sobre este problema, porque es interesante. Vean, para llegar acá había dos caminos, ¿no? Y el más sencillo era calcular la inversa por el determinante. Siempre vayan por el camino más corto, por favor, ¿sí? Traten de aplicar todas las propiedades que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Eso. Ya, vamos a ver otro problema. No más, veremos antes de acabar. Y con eso vamos a ver. La verdad, yo les digo que en todo el periodo de virtual, no ha entrado matriz de transición ni matriz de ni representación matricial.
¿sí? Pero recuerdo que en los exámenes presenciales siempre entraba un problema o dos problemas, así medio complicaditos, ¿no? Con muchas matrices, donde había que aplicar propiedades, pero no ha entrado. Ahora, el ingeniero Rocha no va a proponer, les puedo asegurar, porque yo he visto ya sus exámenes, ya conozco cómo propone, no va a proponer, pero hay que aprender, ¿no es cierto? Lo que sí va a proponer es uno de diagonalización, ¿ya? Uno de diagonalización ortonormal, y va a proponer otro donde hay que calcular la fórmula de transformación, calcular el núcleo, imagen, su base y su dimensión. Eso es seguro. Entonces vayan practicando eso más que todo, ¿no? Pero obviamente también hay que conocer esto porque, bueno, porque es necesario, ¿no? Hay que conocer bien el álgebra lineal. Por ejemplo, alguien dirá, pero esto no vamos a aplicar nunca en la industria cuando estemos trabajando. Obviamente no se aplica, ¿verdad? Pero las máquinas que operan, toda la industria, digamos, por ejemplo, en la ingeniería eléctrica, está en función a eso. La robótica también. Por ejemplo, en la robótica, ¿cómo se automatiza? ¿Cómo se automatiza? Eso está en función de los autovalores y en función de los autovectores, ¿sí? Un movimiento de un brazo robótico, por ejemplo, está en función de un autovalor. Entonces, no aplicamos en el trabajo, no vamos a estar calculando autovalores, ¿no es cierto? Pero lo que sí hacemos es, digamos, presionar un botón y automáticamente se está aplicando toda la teoría del álgebra lineal que hemos estudiado. Entonces, es por eso que hay que conocer todo esto, ¿no? Por ejemplo, esto de la matriz de transición tiene una aplicación interesante que ha utilizado Alan Turing, no sé si conocen, era un matemático inglés bueno, de los años 40, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Se ha hecho famoso porque él ha sido el que ha descubierto, ha descifrado, ¿no? Se llama criptografía eso, ha descifrado el código de la máquina Enigma, ¿sí? Era una máquina que usaban los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial para poder enviar información codificada. Y bueno, ninguno de los países aliados podía descifrar ese código, ¿no? ¿Por qué? Porque en un día dice que cambiaba 20 millones de posibilidades, había en un solo día para, para ese código de los nazis. Entonces, ¿qué ha hecho Alan Turing? Ha usado álgebra lineal para poder descifrar. En un principio nadie creía que Alan Turing iba a poder, ¿no es cierto? Porque han contratado a muchos criptógrafos, los mejores criptógrafos del mundo, y no han podido, pero Alan Turing ha pensado mucho más allá. ¿Cómo puedo vencer a una máquina si soy humano? Primero eso se ha planteado. Y lo que ha hecho es crear otra máquina. Entonces ahí dice Alan Turing que un humano nunca va a poder ganar una máquina, pero sí una máquina puede ganar a otra máquina. Entonces lo que ha hecho es crear una máquina, pero esa máquina estaba en función de matrices en función de matrices de transición, porque las matrices de transición, ustedes saben que son bases, ¿no es cierto? Y cuenta la historia que las bases eran los datos del código Enigma. Entonces, de esa forma ha podido descifrar. Y gracias a la Turing se ha ganado la Segunda Guerra Mundial. No había otra forma, ¿no? Porque si los países aliados que estaban luchando en contra de Alemania no, no hubieran descubierto, muchos dicen que Alemania hubiera ganado la guerra, ¿no? Entonces, eso ha hecho, ¿no? Alan Turing. Eso ha pasado el año 1945. Eh, Alan Turing se ha vuelto famoso, ¿no? Pero lo más triste es que a Alan Turing, después de realizar ese logro, lo han enviado a la cárcel. Lo han enviado a la cárcel, ha muerto pobre y triste, ¿no? Y le han enviado a la cárcel porque eh, era gay, ¿no es cierto? Y en esa época ser gay era pues un delito. Entonces, eso es lo que le ha pasado a Alan Turing, ¿no? Qué irónico, ¿no? Gracias al hombre que hemos ganado la guerra y lo meten a la cárcel y le pasa todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Eso les digo en forma de comentario. Pero lo que les digo, ¿no? Siempre vamos a aplicar, ¿ya? Todo lo que estamos viendo se aplica, ¿sí? Bien, eso, ya, eso lo calcula, ¿sí? La fórmula de transformación. Veremos uno más antes de terminar la clase. A ver.
Ya, aquí vamos a ver. Siguiente problema. Dice, para la transformación lineal. Para la transformación lineal de los polinomios de grado 2 a grado 2. Ya, de la cual se conoce. Y se conoce esto. Transformación de P1 en base 2. Base 1. Y esto es igual a 1, 4, 1. Ya, también me da otra, la transformación de P2 en función de la base 1. Y esto es igual a 0, 1, 2. El que siempre propone este tipo de problemas, y he visto, es el ingeniero Callisaya. Siempre propone problemas de transición. El único, creo, sí, el único que propone ese tipo de problemas. Los demás ingenieros no, el ingeniero Barriga, el ingeniero Rocha, no, lo hacen siempre un poco más simple. Pero sí sé que pide siempre, ¿no? Que trabajen con su notación. Por ejemplo, a mí no me haría valer ningún problema porque yo trabajo con la notación, otra notación, ¿no? Uso F y directamente con una comilla, ¿no? Mientras que el ingeniero trabaja con la notación que ya sabe, ¿no es cierto? Usa una L, ¿no? Que significa line, ¿no? De línea. Es notación nada más, pero hay que respetar su notación. 0, 1, ¿ya? Ya, me dan estos datos. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se llaman vectores? Tienen su nombre. Ya hemos visto eso. ¿Qué nombre tiene? Vamos. ¿Alguien recuerda? Es clarito. Aquí tengo un vector y aquí abajito tengo que tener una B, una C, alguna letra mayúscula. ¿No es cierto? Se llama vector de... A ver, ¿quién sabe? Vector de coordenadas. Se llama, ¿ya? Vector de coordenadas respecto a la base B sub 1. Vector de coordenadas respecto a la base B sub 1. Vector de coordenadas respecto a la base B sub 1. Ya enseguida les explico. ¿Para qué me han dado esto? Siendo B1, dice, siendo B1 igual a P1, P2, P3. Ya. Ya, P1 es igual a T cuadrado más 2T más 1. P2 es igual a T más 1 y P3 es igual a 1. Además, se conoce que la matriz de transición. Además, me dan el dato. La matriz de transición. Además, se conoce que la matriz de transición de B1 a B2 es, y me dan una matriz, en este caso es una matriz de 3×3. Ya, entonces esta matriz es la siguiente, con fracciones, que fue 2, 1, 0. 2, 1 medio. Por ejemplo, este problema es repetido varias veces, ¿sí? En varios exámenes. Sí, al ingeniero Callisay igual creo que he repetido esto. Menos 1, menos 1 medio y 1 medio. Lo que ya no entra en los exámenes es calcular una imagen respecto a una matriz de transición. Y eso siempre proponía el ingeniero Arteaga. Y eso es lo que la mayoría de los estudiantes no podían resolver porque no conocían una ecuación. ¿Ya? Bien, a ver, volvamos a leer. Para la transformación lineal de P2 a P2, de la cual se conoce los vectores de coordenadas, no se olviden. Siendo P1, P2 y P3 estos polinomios. Además, se conoce que la matriz de transición de B1 a B2 es esta. ¿Qué me pide? Hallar la base B. Aquí vamos a notar. Hallar la base B. B sub 2. ¿Ya? Inciso B me pide la representación matricial, es decir, la representación matricial. ¿Cómo se nota? Mat y con una T, ¿no? De la base B2, me dice entonces, de B2 a B2. Listo, esas dos cositas debo calcular. Ya, inciso A. Vamos a empezar con inciso A. Ya, me piden hallar la base B sub 2. Pero antes, vamos a extraer los datos, ¿ya? ¿Qué me dice? Vean, me están dando, en primer lugar, vectores de coordenadas, ¿sí? Ahora,
una matriz de transición, ¿por qué tipo de vectores está compuesta? ¿Qué me responde? Una matriz de transición. Eso hemos visto en la anterior clase. Ya, a ver, está compuesta de vectores de coordenadas, ¿ya? Eso por una parte. Pero primero vamos a extraer los datos que tenemos, ¿sí? A ver, ya. Primeramente, esto, ¿sí? Ya, me dice, además se conoce que la matriz de transición, aquí no tenemos. La matriz de transición de B1 a B2 es esta matriz, ¿ya? El primer dato que puedo extraer, más sencillito, ¿no? 2, 1, 0. 2, 1 medio, menos 1 medio. Y menos 1, menos 1 medio, 1 medio. Es eso, ¿sí? Ahora, les voy a explicar lo siguiente, ¿sí? Sería, podemos, ya. Vean, una matriz, aquí no he anotado eso, pero lo voy a anotar, ¿ya? Ay, qué acá no he borrado. Ya. Aquí, vean, en la representación matricial o matriz de transformación. Esto que están observando, ¿ya? Se puede anotar de la siguiente forma, ¿sí? La matriz de transformación de la base B a la base C se puede anotar en función de vectores de coordenada, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser los vectores de coordenada? De la siguiente forma. Entonces, aquí tendríamos el vector de coordenada de la primera transformación, digamos, de U1, respecto a la base B sub 1 sería, ¿ya? Respecto a la base B, perdón, respecto a la base B. Siempre respecto al conjunto de partida, ¿sí? Ahora vamos a tener B. Y así, ¿no? Para todos. Hasta llegar a el vector de coordenadas, correcto, ¿ya? El vector de coordenadas de U sub n. Esto lo borraré, no me va a alcanzar el espacio. Un momento. Ya. Borrar. Ya. Entonces aquí sería hasta llegar a el vector de coordenadas de U sub n. No, está mal, ¿no? Es con paréntesis. U sub n en vector de coordenadas, ¿no es cierto? Respecto de la base B. ¿Ya? Listo, es eso. ¿Sí? Es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Que el vector de coordenadas, el primer vector respecto a la base B, es toda esta columna. El vector de coordenadas de U2 respecto a la base B es esta columna. Y el vector de coordenadas de la imagen del vector U sub n es esta columna. Es eso nada más. Entonces, cuando les den vectores de coordenadas, les están dando las columnas de la matriz de transformación o representación matricial. Es eso nada más. Ya, eso se me ha olvidado explicarles. Entonces, esto lo separaremos para que no haya confusión. Listo. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿alguien tiene alguna duda tal vez sobre esto? Porque es importante conocer esto. Ya, yo creo que se ha entendido, ¿no? Bien, entonces vean, en este caso, vean, en el problema me han dado, vean, me han dado vectores de coordenadas. Entonces, estos vectores de coordenadas, ¿qué me van a generar? A ver, ¿qué matriz me van a generar? ¿Quién me responde? ¿Qué matriz me genera? ¿De Matriz de transición transición. o, o representación matricial? Vamos a ver, eso les he explicado hace unos minutos. Transición o representación matricial me va a generar. Representación matricial me va a generar, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Eso es representación matricial. Entonces, cuando me den vectores de coordenadas, lo que me están dando es simplemente la matriz, o perdón, la matricial. Entonces, aquí vamos a anotar. Entonces, esto sería matriz de T sería, ¿no? ¿Ya? Pero ¿de qué base a qué base? Ya es. ¿De qué base a qué base va a ser?
A ver, ¿qué me puede decir? ¿De qué base a qué base? De la base B sub 1 nada más, pues no, porque solamente tengo una base. ¿Vean? Entonces, ¿qué decimos? De B sub 1 a B sub 1. Entonces, vean, esto aquí va a ser igual, esto es igual a la imagen de el primer polinomio B sub 1, ¿no? El vector de coordenadas respecto a B sub 1. La imagen del segundo polinomio, el vector de coordenadas. Y el vector de coordenadas de la imagen del tercer polinomio. B sub 1 sería, ¿no? Sí, B sub 1. Aquí sería B sub 1. Entonces, eso es lo que me han dado de datos, ¿ya? Bueno, al final la moraleja sería, cuando me den vectores de coordenadas, solamente me están dando, bueno, pero vector de coordenadas de las imágenes, por si acaso, ¿ve? De imágenes, o sea, con la transformación. En ese caso me están dando la matriz o representación matricial nada más, ¿ya? Ahora, si me dan vectores de coordenadas sin la transformación, ¿qué matriz me va a generar? A ver, ¿qué me responde? ¿Qué matriz me genera? En general, la matriz de transición, ¿ya? Entonces, sencillo, ¿no? En resumen, si me dan vectores de coordenadas con la transformación, me están dando la representación matricial. Si me dan vectores de coordenadas sin la transformación, me están dando la matriz de transición. Y listo, ahí se acaba la historia, ¿no? Pero hay que conocer bien eso. Entonces, la matriz o la representación matricial de B1 a B1 es igual. Entonces, copiamos ahora los vectores de coordenadas, ¿ya? Entonces tenemos 1, 4, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. 1, 4, 1, 1, 4, 1, 0, 1, 2 y 0, 0, 1. 0, 1, 2 y 0, 0, 1. Listo, eso me han dado de datos, como pueden ver. Listo. Tenemos eso. Ya, ahora sí vamos a empezar a calcular lo que queremos. Ya. Vean, ¿qué me ha pedido? La base B sub 2. Me han pedido la base B sub 2, pero conozco, vean, esta matriz de transición, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede calcular la base B sub 2? Para calcular la base B sub 2 necesitamos sí o sí una matriz de transición, ¿ya? Pero esto no es suficiente, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es invertir esta matriz, ¿ya? Voy a invertir la matriz. ¿Por qué? Para poder generar la matriz de transición de B2 a B sub 1. Entonces, aquí decimos, ¿ya? Esto que sea algo. Y directamente lo voy a invertir, ¿ya? Eso lo van a ver que ustedes, aquí lo tengo invertido, ¿no? Eso lo pueden hacer por Gauss. Entonces, de alfa decimos. Entonces, de alfa, aquí directamente lo invertiré, ¿sí? Lo haré abajo, que sea alfa. Entonces, aquí decimos, de alfa. De alfa, entonces, vean, voy a generar la matriz ahora de transición de B sub 2 a B sub 1. Ya, pero ¿cómo generamos eso? Invirtiendo la matriz de transición de B sub 1 a B sub 2. Ya, invertimos eso. Entonces, si invertimos eso, ¿qué es lo que generamos? Bueno, tenemos que invertir esto, ¿no? Entonces, invirtiendo eso, vean, me ha generado esto. Ya eso lo van a verificar ustedes. Lo estoy haciendo ya por el tiempo. Entonces, sería lo siguiente. A ver, invirtiendo. ¿Está? Un momento. A ver, aquí hay un problema. Ya. Así me va a generar 0, 1, 1, 1, menos 2, 1, 0, 2. Eso lo verifican ustedes ya, pero eso les va a generar. Pero vean, a la vez, ¿esto qué es? Esto es, pues, lo que les había explicado. Vector de coordenada, ¿no? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, gamma sub 1, gamma sub 2, gamma sub 3. Tenemos eso. Bien, a mí lo que me están pidiendo es calcular la base B sub 2, ¿no es cierto? Pero tengo la base B sub 1, eso lo anotaré aquí. Anotaré la base B sub 1. La base B sub 1 está dada por los siguientes polinomios. Está dada por t cuadrado más 2t más 1. T más 1 y 1. Listo, para mí me pide calcular la base B sub 2. Ahora les pregunto, ¿cuántos vectores va a tener la base B sub 2 o cuántos polinomios? ¿Es? ¿Cuántos? 3, ¿no es cierto? Porque, vean, estoy calculando
respecto de la base B sub 2 y B sub 1. Si la base B sub 1 tiene 3 vectores, entonces la base B sub 2 también tiene que tener 3 vectores. Entonces, estos que sean U sub 1, U sub 2, U sub 3. Entonces, para calcular la matriz de transición de la base B sub 2 a la base B sub 1, ¿qué se hace? Agarro este y hago una combinación lineal. Agarro este y hago una combinación lineal con B sub 1. Agarro este otro y hago una combinación lineal con B sub 1. Entonces, simplemente se aplica eso. A ver, haremos eso. Tenemos U sub 1, y esto es igual a alfa sub 1 por el primer polinomio. T cuadrado más 2t más 1 más alfa sub 2 por t más 1 más alfa sub 3 por 1. Lo mismo para U sub 2. Beta sub 1 por el mismo polinomio más beta sub 2 por el mismo polinomio más beta sub 3 por el mismo polinomio. Finalmente, para el tercero, U sub 3, tenemos gamma sub 1 por este polinomio, más gamma sub 2 por este polinomio, más gamma sub 3 por este polinomio. Pero ya está, vean, ya conozco la base de B sub 2, pero ¿qué me faltan? Estos escalares. Tengo esos escalares y son estos. Por eso invertido, ¿no es cierto? Para que vaya de la base B sub 2 a la base B sub 1. Entonces, son estos. 0, 1, 1 sería para el primero. 0, 1, 1. Para el segundo sería 1 menos 2, 0. 1 menos 2, 0. Y finalmente, la tercera columna es 1 menos 2 menos 2. 1 menos 2 menos 2. 1 menos 2 y 2. Listo. ¿Qué hago? Reemplazo y simplifico. Entonces, directamente aquí la base C, pero la base B sub 2. La base B sub 2. Entonces, aquí ya lo tengo simplificado. A ver, U1, aquí va a ser igual. U1 es, a ver, simplificando, tenemos, aquí lo anotaré. Esto es T más 2. Esto va a ser T cuadrado menos 1 y esto es T cuadrado más 1. Entonces, esa sería la base B sub 2. T más 2, T cuadrado menos 1, T cuadrado más 1. Y listo, ya está calculada la base B sub 2. Sencillo, ¿no? Entonces, cuando me piden una base, debo conocer dos cosas, ya saben. La matriz de transición y una base, ¿verdad? De esa forma puedo calcular, ¿ya? Bien, eso sería, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya, no hay dudas, ¿no? Axel, disculpe, ¿puede explicar de nuevo cómo yo la matriz de transición? Ya, vean. La matriz de transición es esta, la matriz de transición, ¿no es cierto? Vean, primero me está dando el dato. La matriz de transición de B1 a B2 es esta, me dice, ¿no? Pero, vean, para calcular una base, si quiero calcular la base 2, por ejemplo, aquí tiene que estar la base B sub 2, ¿ya? Tiene que ser el conjunto de partida. Si quiero calcular la base B sub 1, puedo directo, porque aquí ya está la base B sub 1. Pero en este caso me está pidiendo la base 2. Eso significa que aquí debería estar la base B2 y arriba debería estar B sub 1. ¿Cómo genero eso? Sabemos que las matrices de transición son mutuamente inversas. Entonces, vea, la matriz de transición de B sub 2 a B sub 1 es la inversa de B sub 1 a B sub 2. Pero yo conozco B sub 1 a B sub 2. Es este. Entonces, invierto esta y invirtiendo esta matriz he generado esta matriz. Sí, simplemente he invertido esta y he generado esta. ¿Ya? Y a eso ya le he denominado los escalares. ¿Y qué hacemos ahora? Como la base 1 tiene 3 vectores, pues la base de B2 también va a tener 3 vectores. ¿Cuál es el procedimiento? Hago combinación lineal con cada uno de estos a la base B sub 1. Y hacemos eso y ya reemplazamos nada más los escalares. Y así calcularíamos la base B sub 2. ¿Sí entendido? Sí, auxiliar. Gracias. Ya, listo. Nos falta un inciso más, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Cómo calcular la matriz de transformación. Esto es un poco largo. Bien, entonces ahí quedaríamos, ¿sí? Hemos visto estos dos problemitas que han sido buenos, ¿no? Y bien, mañana vamos a pasar a las 6, por favor, ¿sí? Mañana vamos a acabar de ver ese inciso
Y luego ya vamos a entrar a diagonalización, ¿sí? Entonces, el martes y el miércoles haríamos diagonalización y diagonalización ortogonal. Esos dos casos, ¿ya? Me estaban preguntando por la práctica, creo, ¿no? No va a haber práctica, ya les había explicado porque no hay nota del tercer parcial, ¿no? Y las notas, a ver, ¿cuándo es el examen? Es el jueves, entonces el miércoles ya van a estar listas las notas, ¿sí? De los dos parciales. Bueno, eso sería todo. ¿Alguien quiere decir algo, tal vez, alguna pregunta sobre la materia? ¿Será que nos puede pasar exámenes pasados para ir resolviendo estos días? Ya les voy a pasar material entonces, ¿sí? Para que vayan resolviendo. Más rato les voy a pasar eso, también con los apuntes de la clase. Gracias, Auxi. Listo. Ya, listo. Ya, nada más, ¿no? Ya muchachos, entonces hasta el día de mañana a las 6, ¿sí? Vayan practicando, ¿no? Ya no hay mucho tiempo para estudiar. Hasta mañana, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.